El artículo 292 habla de la alteración de evidencias y elementos de prueba. ¿Qué sucede con esto? Dícese de aquellas personas que se encargan de destruir información, sobre todo cuando van a ser auditados o van a ser revisados, y se encargan de destruir completamente la información, queman la información, la destruyen y hacen de repente algún tipo de denuncia para, según ellos, poder librarse de la pena. Lastimosamente, de ser encontrados culpables, estas personas pueden enfrentarse a una situación de pena, de privación de la libertad de 1 a 3 años. Ahora tenemos los delitos contra el régimen de desarrollo. El primero es el artículo 297 y habla del enriquecimiento ilícito no justificado. Obviamente, ¿quién no va a entender esta situación? Es algo tan común en nuestro país. El enriquecimiento ilícito tiene que ver con aquellos funcionarios de entes públicos que, obviamente, teniendo un sueldo recatado, normal, de repente comienzan a demostrar que no. ¿Y a qué se debe todo esto? Precisamente a aquellas dádivas o a aquellos ofrecimientos del tráfico de influencias que se habla en artículos anteriores. Estas personas, de darse el caso, se exponen también a penas de 3 a 5 años. Ahora vamos a hablar de un caso de un artículo que es tan controversial y habla de la defraudación tributaria, que básicamente es el corazón de toda nuestra disertación. Se habla y dice que la persona que simule, oculte, omita, falsee, engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte esa obligación será sancionada cuando, primero, utilice una identidad o identificación supuesta, en falsa, en solicitud de la inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan a administraciones tributarias. Es decir, si la administración lo notifica a usted, digamos, y usted falsifica su identificación y resulta que no es usted, sino que es otra persona para poder escaparse de la obligación tributaria, corre también el riesgo de enfrentarse a la pena privativa. Segundo punto, utilice datos, información o documentación falsa o adulterada, es decir, esté adulterando sus estados financieros para poder escaparse de algún tipo de obligación. Realice actividades en un establecimiento de ventas que se encuentra clausurado. Los establecimientos clausurados obviamente tienen que esperar un tiempo prudencial hasta que sean retirados sus sellos. Cuarto, imprima o haga uso de comprobantes de venta de retención o documentos complementarios que no sean autorizados. Esa defraudación es bastante común y se está dando bastante inclusive con los comprobantes todavía físicos. Actualmente en facturación electrónica estamos tratando de ayudar en esa situación. Quinto, proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. Sexto, haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. Es decir, mienta en sus declaraciones tributarias con el fin de ¿qué? De pagar menos impuestos. 7. Falsifique o altere permisos, facturas, consumo de transporte, etcétera, importación y exportación de bienes grabados. Obviamente con el fin de pagar menos impuestos. El octavo habla de alterar libros, registros informáticos, nombres, registros contables, etcétera, etcétera. El noveno es un caso muy común también y bastante delicado. Doble contabilidad, con distintos asientos, libros o registros informáticos. El 10, ya lo hemos conversado en artículos anteriores, pero dentro de este artículo también está. Habla de destruir total o parcialmente los libros o registros informáticos con el fin de que la administración no pueda determinar la cuantía del impuesto. El 11, venda para consumo, aguardiente sin rectificar, alcohol sin embotellar y declare falsamente volumen o grado alcohólico. El 12 habla de emitir, aceptar comprobantes de venta de retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes, es decir, falsee comprobantes de venta con el fin de mentir en su declaración. El punto 13 habla de emitir comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. El 14, presente a la administración tributaria comprobantes de ventas, obviamente parecido al artículo anterior, con empresas fantasmas. ¿Con qué fin? Pagar menos impuestos. El 15, omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, para evitar, obviamente, pagar menos impuestos. El 16, extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones y estímulos fiscales
o se beneficie de los mismos sin derecho. El 17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio, subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. Y el 18. Exista falta de entrega deliberada total o parcial de los impuestos retenidos percibidos después de 10 días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. 19. Exista obtención indebida de la devolución de tributos, es decir, solicite devolución indebida de aquel tributo que en teoría no ha pagado o no existe. En los casos numerales del 1 al 11, que hace un momento les comenté, la pena privativa sería de 1 a 3 años. En los casos del 12 al 14, la pena privativa será de 3 a 5 años. Cuando el monto de los comprobantes de venta supere los 100 salarios básicos unificados, el trabajador en general será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos. Ahora, en el caso de los numerales 18 y 19, la pena será de 5 a 7 años. Cuando los impuestos retenidos, ya que existen los agentes de retención, estos impuestos no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, la pena privativa será de 7 a 10 años. Ahora, constituye defraudación agravada, es decir, una defraudación mayor todavía, y será sancionada con el máximo de la pena prevista para cada caso, la cometida con la participación de uno o más funcionarios de la administración. Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica que preste sus servicios como empleadas, trabajadores o profesionales serán responsables, óigame bien, como autoras si han participado en la defraudación tributaria. Es decir, si estas personas supieron de esta defraudación y sin embargo siguieron participando y siguieron trabajando con esa persona, serán relacionadas y también serán procesadas por el mismo delito. En los casos en los que la o el agente de retención o de percepción sea una institución del Estado, la o el funcionario encargado de la recaudación, declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo, además de la pena privativa de libertad por la defraudación, sin perjuicio de que se configure un delito más grave posteriormente, será sancionado con destitución y quedará inhabilitado a ocupar cargos públicos por 6 meses. Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como el pago de los impuestos debidos.